en el área. Quiero agradecer principalmente a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica, en nombre de su presidente, el doctor Ricardo Olmedo, al doctor Héctor Herrera por las conexiones con los invitados. Muchísimas gracias a todos por su colaboración con la Sociedad Paraguaya de Cirugía. También quiero agradecer a nuestros auspiciantes, las empresas Albatros y Hospicenter. Muchísimas gracias, espero que tengamos una jornada provechosa. Paso la palabra al doctor Ricardo Olmedo, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Buenas noches, es un gusto para la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica que nos hayan designado para organizar esta webinar con el doctor Héctor Herrera, que fue el encargado de organizar y elegir nuestros expositores. Realmente un lujo y un placer nuestros invitados, el profesor Carlos Felipe Chaus, que ya lo conocemos, y ya tuvimos la suerte de conocerlo en el Paraguay cuando una de las veces que vino, al doctor Luis Poggi, de la Sociedad Latinoamericana de la IPSOLAC, ya los conocimos en las distintas webinars, y al doctor Camilo Bosa, que ya estuvo una vez por el Paraguay también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, y es todo un lujo, como les digo, tener a estos expositores. Muchas gracias. Héctor. Bueno, gracias, doctor Olmedo. Antes que nada, agradezco al comité organizador de la Sociedad Paraguaya de Cirugía por tan gran responsabilidad, así también como a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y agradezco encarecidamente a nuestros speakers que tuvieron la gentileza en forma desinteresada en aceptar poder crear que esto sea una realidad. Porque realmente a veces no es fácil. No es fácil porque cada uno tenemos nuestras tareas, y juntarnos y dar una hora de tiempo, 1 hora y media o 2 horas de tiempo, ya para nosotros les agradecemos inmensamente. Camilo, usted que es un conocido acá de la casa, profesor Chaus, que es un conocido de la casa, doctor Poggi, que es semi-paraguayo porque usted tiene gente que anda por Paraguay hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y vamos a empezar con la exposición del doctor Luis Poggi, que es un cirujano de la Clínica Angloamericana, médico cirujano del 74 y cirujano general del 79 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Cirujano oncólogo abdominal desde el 2000 por la Universidad Federico Villarreal, Lima, Perú. Cirujano hepatobiliar de la Universidad desde el servicio del profesor Bismuth desde el 82 al 83. Cirujano laparoscópico visceral Luis Pasteur en el 96 en Estrasburgo. Es presidente de la Academia Peruana de Cirugía, fundador y expresidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, vicepresidente de la IPSOLAC y asociado a la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y American Forward Society. Doctor Poggi, por favor, adelante. Oye, en primer lugar, para agradecerles, voy a compartir la pantalla. Quería justamente entrar y quiero ver si ahí sale. Ok, ¿la ven? Ahí estamos. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Lo interrumpo. El tema del doctor Poggi es manga gástrica. Perdón, me olvidé de presentar eso. Adelante, bueno, doctor. Yo me permití, muchísimas gracias primero por la invitación, quiero reiterar este agradecimiento y encantado de estar con ustedes y de encontrarme con muchos amigos paraguayos y con Camilo y con el doctor Chaus, que realmente son gente muy conocida internacionalmente y para mí es un honor estar junto con ellos. Quiero empezar esto porque yo me tomé la libertad de ponerle lo bueno, lo malo y lo feo, porque yo creo que la manga tiene todo. Y la manga ahorita es pues la vedette del mundo y es la que más se está haciendo porque es la técnica más acogida
en el 2018 estamos a 61% y vamos al 63%, y el bypass gástrico está decreciendo cada vez más. Las revisiones también están subiendo de 15 hasta el 17% incluso, y definitivamente esto hace de que nosotros estemos, digamos, muy observadores de qué es lo que está pasando. Quiero brevemente ver las indicaciones para la manga en relación, obviamente, a obesidad, pero dentro de las cosas es el síndrome metabólico, porque es una técnica que tiene efecto bariátrico y metabólico. Frente a una enfermedad inflamatoria se prefiere la manga, igualmente a la cirrosis, y en pacientes con necesidad de trasplante hepático también se ha preferido indicarla. Dentro de las contraindicaciones y esto, planteado por el grupo de Rami y Mariano Palermo, es la enfermedad de reflujo severo. Es una contraindicación, algunos la consideran relativo, para mí el esófago de Barrett es absoluta. La severa dismotilidad esofágica en su máxima expresión acalasia es otra contraindicación. Las colagenopatías en general, las estenosis esofágicas y neoplasias esofágicas y gástricas son contraindicaciones. El problema viene cuando agarramos la técnica, y ahí tenemos el gran problema. ¿Qué calibre de bujía? El grapado, cuán pegado a la bujía, distancia al GIS, reducir la hernia yatal o no, cerrar el hiato o no, reforzar la línea de grapado o no, qué distancia al píloro, resección del fondo, preservación del fondo, dilatación, cómo evitar fugas, cómo evitar mangas en espiral, cómo evitar estenosis en la incisura, cómo evitar las mangas muy estrechas, cómo evitar que una manga se dilate, cómo evitar que la manga se deslice al tórax, cómo evitar una pérdida insuficiente de peso y cómo evitar una reganancia de peso. Estas son el gran problema en donde todavía no nos ponemos de acuerdo. Hay varias respuestas, pero no son concretas. Quiero partir con esta digamos, la imagen de este video de 1 minuto 30, de una manga, como lo hacemos nosotros normalmente. Nos preocupamos de hacer una buena liberación de ¿Está corriendo bien el video? ¿Y está corriendo bien el video? ¿Lo ven? Sí, doctor, se ve bien el video. Perfecto. Entonces, nosotros casi siempre estamos a 3 centímetros del píloro. Hacemos una especie de predelineado. Algún amigo me dice, eso es como marque por acá o corte por aquí. Hacemos ese delineado con miras a alejarnos de la incisura angularis y evitarnos los estenosis, que son muy frecuentes y las vemos nosotros en todos los estudios de los pacientes que tienen algún grado de complicación. Nos preocupamos de la pared posterior y ver el pilar izquierdo muy claramente, con miras a no dejar fondos muy grandes, y tratamos de cortar al ras del esófago a nivel del ángulo de GIS. Siempre reforzamos, es nuestra costumbre, y reforzamos con puntos invaginantes, muy rara vez puntos, digamos, transfixiantes, casi todos son invaginantes, y reforzamos primordialmente la intersección de las suturas y la primera porción, los primeros 5 centímetros, que es donde está el problema. El resto es más difícil, pero en algunas oportunidades lo reforzamos. Una vez que terminamos de reforzar, hacemos la prueba del azul de metileno, creo que es la que todo el mundo hace, y una vez que demostramos la hermeticidad de la sutura, sacamos todo lo que es la parte de control y ponemos un punto en hacer una pexia, cosa que es bastante relativa. Respecto a la pérdida de peso, los resultados que tenemos nosotros aquí en la pantalla son los que plantea Michel Gagné con su publicación, en donde del primer año al 5º año tenemos más o menos 59.3 hasta 50.6 al 5º año. Esta es una estadística bastante buena en relación a los resultados de Michel. Las complicaciones de la manga siempre son un dolor de cabeza. La hernia yatal, la fístula, la estrechez, la incisura angularis, la dilatación del polo superior, deformación de sacacorchos y la acalasia. Sin embargo, definitivamente lo que más nos preocupa es el reflujo, y eso es a lo que me quiero abocar. Nuestra preocupación era desde el año 2004 que empezamos las mangas, empezamos a ver alrededor del 2010 aparición de pacientes con mucho reflujo, tanto propios como ajenos, y este reflujo definitivamente nos dio a nosotros una preocupación, y empezamos a hacer el estudio, y muchos de ellos los transformamos nosotros a bypass, porque teníamos realmente resultados malos en lo que refiere a síntomas y a tratamiento del reflujo. La literatura ha ido abundando poco a poco, y creo que ahora ya es bastante amplio la revisión de estos casos, y que definitivamente
ya estamos empezando a tomar cartas en el asunto para no operar pacientes con estas imágenes de acalasia o producirlas por estrechez extrema a nivel de la manga, por ejemplo. Entonces, ya vámonos a la complicación mayor, que es la complicación del reflujo, y siempre me gusta a mí hacer un recuerdo de la parte anatómica. Respecto a este trabajo de Sifan del 2017, en donde tiene un aporte en la anatomía por microestructura, en donde las bandas Sling suben en la cara anterior, dan la vuelta hacia el esófago y bajan por la vertiente posterior, y se contraponen con las fibras de tipo clasp. Esto hace de que se colapse la parte del esfínter y que se provoque el cierre. Más o menos de esta manera, pasa el bolo e inmediatamente se contraen las Sling trayendo hacia abajo y hacia el lado opuesto. Cuando tenemos las fibras clasp, pasa lo mismo, baja las Sling, pero las clasp cruzan, por tanto hay un colapso, un cierre, más o menos haciendo esto. Y si juntamos, se abre el esfínter, y en el momento en que se llena el estómago, la presión gástrica presiona, puja y jala las fibras Sling y cierran las fibras clasp. Este es el mecanismo de compuerta que tiene el estómago. Normalmente nosotros hacemos justamente hincapié de esto porque son las variables que nosotros creemos que tenemos que arreglar en el momento de una enfermedad de reflujo o en una manga con reflujo. La crura tiene una participación que algunos dicen que es el 50%, como dice Sifan, para nosotros llega alrededor del 16% del valor en el reflujo, y es que es una lazada que va de arriba abajo, se contrae de arriba abajo y hacia atrás, provocando justamente esta escotadura y apoyando el efecto de las fibras Slim para hacer el cierre y para evitar el deslizamiento, tratando de fijar la zona de alta presión en su sitio. Por esa razón nosotros creemos de que es muy importante también observar que cuando estos ligamentos que retienen esta zona en su sitio se relajan, definitivamente vamos a estar nosotros en problemas. Lo que queremos hacer es que haya siempre esófago abdominal, porque ahí está la zona de hiperpresión. Acá no hay un esfínter orgánico ni un esfínter anatómico, porque no existe. Acá lo que hay es una conjunción de presiones internas, externas, y la ubicación del esófago abdominal para que allí se produzca una zona de alta presión, como dice de Mister. Y esta zona de alta presión, Carilas la considera en esta parte. Esto es en un estómago de cerdo, en donde, fíjense, no hay salida por más de que es ex vivo, no hay salida de líquido por más de que está lleno. Y acá lo vemos en el interior, esta ceja o pestaña que se da acá en el humano y que definitivamente este es donde actúa la presión para hacer el cierre, que es el criterio de compuerta, que acá lo describe Carilas en su descripción en el 2004, porque aquí es el efecto donde se provoca el primer o una de las más importantes mecanismos de reflujo, y es lo que tratamos de ver en el momento en que hacemos y que reiniciamos o rehacemos en el Nissen. Otro factor es lo que describió Dent y Dot del año 88, en que la reducción del esfínter en relación a la presión gástrica hace de que se abra normalmente y salga un eructo, salga un gas para relajar una sobredistensión del estómago. Sin embargo, si esto se produce por efecto de una sobredistensión del estómago, como lo dice de Mister, estos 750 centímetros cúbicos hacen que estas relajaciones transitorias sean patológicas y esto genera reflujo definitivamente. Entonces, las condiciones para que una manga presente reflujo son el esófago con dismotilidad severa, insuficiencia del esfínter esofágico, aumento de la presión intragástrica por encima de la esofágica, una hernia yatal por deslizamiento, aumento de la presión abdominal por la obesidad, obstrucción pilórica o de la estrechez de la manga y alteración importante de la anatomía del estómago. Esto es prácticamente el resumen de todo lo que tiene que suceder para que se provoca la falla del mecanismo antirreflujo, y que si a esto, que es la parte de falla anatómica o falla por desgaste o por sobreuso, le agregamos los factores anatómicos, que son alrededor de 7, vamos a tener casi 21 factores a resolver para resolver el reflujo. Este grupo francés de Janelli dice, la manga es muy buena y funciona perfecto, pero tiene un problema, puede provocar reflujo invalidante. En este caso recomendamos el bypass. Nosotros, para saber qué cosa enviamos a qué, hacemos síntomas, preferimos trabajar con los síntomas de reflujo, la radiología, hacer fluoroscopía esofágica, la endoscopía, manometría de alta resolución, pHmetría de 24 horas e impedancia de 24 horas. Este es el programa de nosotros en la clínica y que nosotros lo hacemos
en todos los pacientes. Este trabajo de este grupo griego, en donde dicen el tamaño y la forma influyen. Claro, en muchas cosas influye el tamaño y la forma, definitivamente, pero definitivamente ellos dicen, esto hace de que definitivamente podamos explicar que el reflujo depende también de una buena configuración de la manga. Si queremos evaluar manga, no hagamos solamente síntomas. A pesar de todo, por síntomas también podemos hacer reflujo del 47.8 de novo y que estos pacientes puedan tener reflujo y síntomas muchas veces intratables. En el momento en que nosotros seccionamos el estómago y barremos el ángulo de His, barremos las fibras Sling y barremos las fibras CRASP y además le incrementamos el presión a la manga, y se abre el esfínter por falta de relajación o por falta de las fibras que lo cierran, definitivamente vamos a tener nosotros esto como relajación inmediata del esófago y esto queda abierto porque no hay las fibras que lo cierren. Si nosotros recreamos estos en el animal y utilizamos esta imagen y la seccionamos y hacemos una manga, esto que es completamente continente se transforma en algo incontinente y es por esta razón, porque nos hemos barrido el mecanismo que probablemente todos han analizado dentro de este grupo de publicaciones últimas, desde el grupo de Genco en el año 2016, y las últimas, que son muchas referencias dadas verbalmente por el doctor Contreras, en donde el denominador común es reflujo post-manga, y en algunos casos Barrett post-manga. Y esto es algo que es bien súper importante de hacerlo. El grupo de Silvana Perretta ha hecho un análisis con resonancia magnética en donde ha visto que el ángulo normal no va más allá de 36 grados entre el esófago y el estómago. Y ha visto que en la manga va hasta 51 o más y que el ancho del esófago es prácticamente el doble del original. Y estos son factores que hacen que se abra el ángulo de His y que se provoque reflujo. Estas son fluoroscopías nuestras en donde tenemos un deslizamiento de la manga hacia arriba, una apertura total, ensanchamiento del esófago, como lo ven acá en esta volumetría 3D, y que definitivamente en estos pacientes nuestros preferimos pasar inmediatamente a bypass. Fíjense lo que pasa con una manga en el segundo día posoperatorio antes de irse de alta, ¿no? Se le hace esta prueba y fíjense lo que pasa con el mismo paciente 10 días después. Viene con dolor, dificultad para comer y con un reflujo brutal. Eso es una de las cosas que nosotros queremos justamente explicar y queremos decirles que en el momento en que sacamos el fondo y nos pegamos al ángulo de His, resecamos las fibras de Sling, incrementamos la presión gástrica, tenemos todos los condimentos para hacer el reflujo. Ahora, nosotros hemos hecho estudios con la manometría, chequeando justamente los criterios de Chicago para ver justamente las disfunciones más importantes y ver justamente con todos los patrones la presión esofágica y la motilidad y la presión intragástrica a través de esos transductores tan sensibles con más de 36 sensores en su longitud, lo mismo que pHmetría de 24 horas que tiene 2 sensores en la punta y a los 5 centímetros por encima, en donde los valores normales de pH por encima de pH 4 debe no ser mayor de 6%, algunos dicen 4.6%, y el score de Mister no mayor de 14.2. La impedancia para nosotros es una de las cosas más importantes. La impedancia nos dice qué volumen sube, hasta dónde sube y qué tipo de reflujo es el que tiene. Si es ácido o alcalino. Le corrige la planilla la pHmetría, porque la pHmetría te dice esto es ácido, pero no el alcalino. Entonces se pierde una porción de diagnóstico mayor. Nosotros hemos hecho sobre 241 mangas sacando los otros factores que hemos hecho. Todos estos pacientes tienen el estudio completo, pero estos tienen el estudio de pre- y posoperatorio en el mismo paciente. O sea, son pre- y posoperatorios, son estudios pareados. Esto es para nosotros lo más importante. El esfínter baja, de normal va abajo. En el de Mister, que es ya patológico antes de ir a la operación, después de la operación, prácticamente después de la operación casi se triplica. En relación a la presión del estómago, vamos a ver que la presión del estómago basal, si le damos 100 centímetros cúbicos, sube a 26 milímetros de mercurio. Pero si a una manga le damos ese mismo volumen, sube a 133. Y 133 es mayor que la mayoría de las presiones esofágicas. Por tanto, esto le llamamos nosotros inversión de gradiente. Y esta inversión de gradiente en la premanga se da en el 7.14% y en la postmanga 51.42%. Esto quiere decir de que se multiplica 7 veces
la inversión de la gradiente, por lo cual en 7 veces más pacientes va a haber reflujo. Esto es para delimitar el de novo en los pacientes que no tenían reflujo pre, en el reflujo post por manometría, 37 son de novo, 64 totales. En la parte de pHimetría vamos a tener que en pre-manga, pHimetría patológica, es decir, score de Mister mayor de 14.72, 34.3% y 82 después de la manga. La impedancia lo mismo, pero fíjense que la impedancia tiene más sensibilidad que en la pHimetría. Por tanto, no hay que desestimar el uso de estos estudios, en especial la impedancia de 24 horas, que es lo que estamos nosotros preconizando. Este trabajo igual de otro griego en donde habla que la pHimetría y manometría en 24 horas, pero hecha solamente en 12 pacientes, repiten los mismos estudios nuestros, triplican el de Mister y la permanencia se cuadruplica, la permanencia de ácido por debajo de pH 4 y la impedancia patológica de 37 a 61. Todo esto es reflujo de novo. El trabajo de Braghetto en donde habla en 5 o 10 años es reflujo por síntomas 65.1, pero por pHimetría 77.5. Repite nuestros números y en Barrett él refiere 4.8. El deslizamiento del esófago es 43 para nosotros, 43.1% por volumetría 3D, en donde vemos acá la manga y en la línea de Eclipse, fíjense en rojo, la línea de Eclipse están completamente consideradas deslizadas. El esófago de Barrett para nosotros es del 11%, 0,9 antes, 11 después. Este trabajo de Attila Chendes habla esofagitis de novo en el grupo que no tenía reflujo 58.6 y esofagitis de novo en el grupo que sí tenía reflujo, ya no es de novo, sería total 86.4. Entonces, pues es importante que grupos como el de Braghetto y de Chendes, que son de grupos altamente calificados en estos estudios, nos dan el dato. El trabajo de Perretta, con 23 pacientes con pHimetría, manometría, impedancia antes y después y su resonancia, prácticamente repiten casi todos nuestros números. Y esto quiere decir pues de que esto ya no es una cosa nueva, sino ya se está haciendo viejo. El trabajo de Braghetto, que lo acaba de publicar hace un año y tiene una publicación última en donde a 6 meses tenemos que en el reflujo va a 78% y a 5 años a 77%. Esto definitivamente tenemos nosotros que considerar para ver qué hacemos. En nuestro caso, 9.8 de nuestros pacientes que tienen enfermedad de reflujo post-manga, hemos tenido que transformarlo a bypass por ser intratable, bien sea el bypass clásico o bien sea el bypass resectivo, como hacemos con mucha frecuencia, y el minigastric, que muchos lo están preconizando, nosotros no creemos que sea bueno cambiar reflujo ácido por reflujo alcalino. Y acá nosotros lo que tenemos es esta transformación a bypass, que es lo que nosotros queremos presentarles, que es justamente, este es un video de 1 minuto 10, y es hacer una buena disección a nivel del hiato, liberar bien los pilares, suturar los pilares, reforzar los pilares, colocar puntos. Nosotros solemos colocar mallas y colocamos mallas reabsorbibles biológicas y a nosotros nos da, digamos, buenos resultados. Tratamos de hacer pouch un poco estrechos, no pouch grandes, no muy largos tampoco, con mira justamente a evitar reflujo en el bypass, porque lo existe, ya lo vamos a ver en alguno de los trabajos, y hacemos una anastomosis gastrointestinal como la están viendo, reforzando después el cierre de la boca, y lo mismo lo hacemos en la entero, con miras a justamente hacer la parte final con azul de metileno y la sección con la técnica que le aprendimos a Almino y cerramos las brechas después. Entonces, nosotros tenemos que tener este flujograma que, si nosotros consideramos la radiografía, la presencia de reflujo leve o normal nos permite hacer manga. El resto, si es reflujo severo o hernias muy grandes, preferimos que no. Si la endoscopía tiene normal o hernias pequeñas y esofagitis simple, podemos. Si es esofagitis severa o Barrett, no. Si la manometría nos permite un esófago, digamos, manejable con hernias pequeñas y no es mayormente problemática, va a manga. De lo contrario, si hay dismotilidad severa o problema de inversión de la presión de la gradiente, tampoco. Si la pHimetría es normal y si la impedancia es normal, van a manga. De lo contrario, van a bypass. Esto es un flujograma que hicimos nosotros. Este es un trabajo de China de 13 años en donde ellos dicen todo funciona perfecto, pérdida de peso, baja complicaciones. Sin embargo, nosotros tenemos
buena pérdida de peso, pero hay 21.5% de los pacientes que van a reflujo y la mayoría de ellos están en inhibidores de bomba. Finalmente, la parte del Barrett es algo que Genco ¿cómo se llama?, hace el recreo de esto, y que definitivamente los Barrett no son los buenos compañeros para la manga. La aparición del esófago de Barrett de 18.8 reportada por Gianelli es otro de los grandes problemas, teniendo exactamente esofagitis erosiva y 76 a los 5 años % de reflujo, con 52 de uso de inhibidores de bomba. La manga, la hernia yatal, nosotros hemos hecho 2 grupos para reconstruyendo la manga y haciéndola con reparación de hernia yatal. Nuestra conclusión es que la hernia yatal no desaparece la presentación de reflujo de novo y no inhibe la aparición del reflujo simple. Entonces, definitivamente, ni lo cura menos, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Este trabajo, que es el trabajo que va a marcar 2 cosas. En el bypass existen 2 cosas. Existe una mejora de todos los síntomas de reflujo, pero no se exime. En la manga, al revés, en la manga va a aparecer más reflujo y en el bypass va a disminuir si había reflujo, pero no desaparece del todo. Ojo con eso, porque después de un año puede haber 17% de reflujo en el bypass. Ojo con eso. El Nissen-Sleeve es una variable que se vio en el consenso de Montpellier, en donde después de la respuesta de todos los expertos plantearon y presentaron el Nissen-Sleeve. Yo tengo mis reparos, pero yo creo que vale la pena esperar un poco más de tiempo con el objeto de ver, porque hay una sola técnica o la mezcla de varias técnicas. Yo creo que una técnica, digamos, híbrida no puede mejorar una técnica que tiene algún grado de falla. Este es el mismo intento con DOR. Entonces hay DOR Sleeve y N-Sleeve, Nissen Sleeve. Entonces acá lo que tenemos que chequear el grupo de Palanivelu también, haciendo solamente pacientes sin reflujo. Él va a tener que van a incrementar el reflujo de novo post-manga 66%, y post-bypass, repite lo del otro trabajo, existe el reflujo post-bypass. Este es el trabajo igualmente, después de un periodo de tiempo, a la hora de que se analice, se dice el reflujo en el bypass se resuelve, sin embargo no desaparece, pero tiene otro problema. A largo plazo la obstrucción intestinal es uno de sus problemas, y en la manga a largo plazo el reflujo es su peor problema. Entonces, si tenemos todos estos trabajos que hablan de que la técnica sí puede corregir el peso de la manga y que el bypass definitivamente es más eficiente en relación a lo del reflujo, y que el grupo multidisciplinario tiene un factor importante y que hay factores que no hemos estudiado como la microbiota intestinal y la genética que probablemente puedan ayudarnos, podemos concluir de que la manga es la técnica más popular en el mundo, es efectiva para la pérdida de peso y resolución de comorbilidades como casi todas. La manga produce reflujo definitivo porque hay baja de presión, aumenta la presión intragástrica y empeora la dismotilidad. La manga aumenta la disposición del ácido, la exposición del ácido al esófago e incrementa el score de Mister. La manga tiene una impedancia patológica con reflujo mixto que llega hasta la garganta, y es recomendable corregir la hernia yatal para evitar el deslizamiento, a pesar de que con esto no se evita la aparición de reflujo de novo. Hacer un nuevo estudio o un buen estudio de motilidad e impedancia antes de operar puede evitar una cirugía de revisión, dicen algunos colegas que trabajan con motilidad. El bypass gástrico será siempre la opción más recomendada para el reflujo post-manga no tratable médicamente. Y con esto, disculpándome de la demora, quiero terminar mi presentación. Doctor Poggi, excelente su presentación. Nos ilustró muy bien todas las cualidades de la manga y sobre todo las contraindicaciones que tiene la manga y sus problemas que tiene justamente, que es el reflujo gastroesofágico. Y fue una presentación totalmente sincera porque mostró exactamente lo que ocurre, porque hay cirujanos que no quieren mostrar lo que usted mostró. Y yo le agradezco sinceramente que haya hecho una presentación de tal calibre y de tal calidad. No tengo preguntas dentro del auditorio, pero yo no sé si es que hay algunos del doctor William Villalba, el doctor Olmedo, o doctor Acosta, el doctor Ferreira tiene
¿Tienen alguna pregunta para el doctor Poggi? O el doctor Chaus, el doctor Bosa. Doctor Poggi. Yo tengo una pregunta. Dime. Camilo, dale tu pregunta, Camilo. No, fantástica la presentación. Doctor Poggi. De Es lo que estamos viendo nosotros. Todas las pruebas que asumen... ¿Perdón? ¿Me oyen ahí o no? ¿Sí? Camilo, ¿quién habla? Es que yo no sé. Estoy hablando del doctor Bosa. Yo quería hacer una pregunta a Lucho. Dime, Camilo. No, preguntarte cuál es tú te has ido desencantando de la manga gástrica, le estás haciendo estudios a todos, estás haciendo pH, impedancia y manometría a todos, o solo si tienen síntomas. ¿Cuál es tu protocolo actual? Yo vi lo que mostraste cuando vas contraindicando la manga, pero ¿eso implica que le estás estudiando a todos los pacientes? Sí, estamos en un protocolo de investigación y estamos tratando de hacer el estudio a todos los pacientes. En el grupo estamos haciéndole tanto tanto en los bypasses como en las mangas, porque hacemos a todo el mundo el estudio y los dirigimos hacia uno o hacia otro. Si hay contraindicaciones, de acuerdo a ese protocolo de flujo que hemos visto, los mandamos más a manga y lo pasamos a bypass cuando no se puede. Le estamos haciendo a todo el mundo el estudio, y si bien es cierto que hacíamos al final el estudio repetido al año a todos los pacientes de manga, como hemos visto algunas publicaciones de reflujo en bypass, hemos empezado a hacer a todos los bypasses al año igual la pHmetría, manometría, impedancia y todo el asunto, ¿no? Y es bien importante la impedancia de 24 horas, no la impedancia o manometría, que eso se hace con el traductor de manometría, sino la impedancia de 24 horas, porque creo que es más sensible que la pHmetría, porque la impedancia te da reflujo biliar y el flujo ácido. Y justamente hay algunos casos de reflujo biliar. La manga es una alta reflujadora de bilis, y definitivamente hay muchas veces se neutraliza y te sale pHmetría normal. Y eso hemos visto de que puede irse en 6% más si le haces impedancia 24 horas. O sea, hay que poner el transductor de la 2. En todos estamos haciendo el estudio, pero esto es un protocolo. Yo probablemente lo que tú querías llegar a la conclusión era, esto es la recomendación de hacérsela a todo el mundo. O sea, déjenme avanzar un poquitito más y después voy a sacar esa respuesta, pero primero quiero saber qué pasa. Y el problema está en que con números cortos tenemos dos sesgos. Uno, que le hagamos solamente a los patológicos y en donde estamos haciendo un callejón sin salida contra la manga. Y eso tampoco no es. Entonces queremos cada vez ampliar el espectro y estamos tratando de hacer selección, pero también controlando a todos los pacientes. Pero estamos seleccionando, es cierto, un montón de pacientes más hacia manga basado en todo este estudio. Pero estamos viendo pues en qué terminamos. Ahorita son 241 pacientes que tenemos con pre y post, pero no a todos se le ha hecho todo porque tiene costo también. Ahorita estamos con costos mejores para hacer el estudio completo y esperemos en poco tiempo tener más números. Pero esto es largo y bueno. Muy interesante, pero difícil en la práctica habitual. Pedir a los pacientes que se hagan una práctica, todo es complejo. Sí, hay que hacerlo de dos formas. Uno, que haga un consentimiento informado de compromiso, y dos, que sea gratuito. Ese es el asunto, porque el costo en Lima de una pHmetría o manometría varía entre $1,000 y $2,000. Entonces, a un paciente que va a gastar su plata en una manga, que le haga gastar $1,000 o $2,000 en una pHmetría, manometría, que solamente a lo mejor me interesa a mí, entonces definitivamente eso es algo que a lo mejor el paciente no asume. Pero ahora que lo hemos logrado hacer gratuito, es decir, con un protocolo, con un grant, definitivamente yo creo que podemos llegar a tener más volumen y nada, recibimos al paciente que nos manden. Muchas gracias.
al doctor Poggi, bueno, quiero felicitar al doctor Poggi por su excelente exposición. Definitivamente lo más importante que he escuchado de esta exposición es ver que el profesor Poggi habla de la gran importancia que es la fisiología gástrica. Definitivamente, si nosotros tenemos en cuenta la fisiología gástrica, la conclusión absoluta es de que la manga gástrica no es una cirugía que respete la fisiología del estómago. Y eso lo estoy diciendo a pesar de que yo soy una persona que hago muchísimas mangas gástricas, que fui la primera persona en Colombia que hice manga gástrica, y los primeros en hacer manga gástrica bandeada en Latinoamérica fuimos nosotros, y hoy en día conocemos todas las consecuencias del procedimiento. Entonces hay unas cosas que quiero recalcar muchísimo de la conferencia del doctor Poggi, que es los 21 factores fisiológicos que violan definitivamente el funcionamiento gástrico. Como lo dijo el doctor Poggi, absolutamente sustentado, ¿ya? Y el principal de todos es el aumento de la presión intragástrica, que no recuerdo si lo mencionó el doctor Poggi, pero nosotros cuando hacemos una manga gástrica aumentamos la presión intragástrica de 12 milímetros de mercurio a 36 milímetros de mercurio. Por supuesto que todas esas estadísticas que nombró el doctor Poggi ahora son absolutamente reales. El reflujo gastroesofágico en la manga gástrica no es alto, es salvaje. Cuando nosotros decimos que un porcentaje de 78% de los pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico, eso es salvaje. Entonces nosotros, ¿qué clase de procedimiento estamos haciendo cuando nosotros, por principio en medicina, decimos no hacer procedimientos que le vayan a hacer otro daño al paciente? Lo vamos a bajar de peso, pero le vamos a crear una tortura con el reflujo gastroesofágico. Le vamos a causar una enfermedad peor que el beneficio, que es bajar de peso. Así como yo hace muchos años me declaré enemigo de la banda gástrica. Y lo dije aquí públicamente en Colombia, dije, este procedimiento tendrá que ser condenado por la ley, tarde o temprano. Y así fue. Hoy en día aquí la persona que ponga una banda gástrica en Colombia se va para la cárcel. El médico que lo haga. O es descalificado absolutamente como cirujano. O sea, es un procedimiento totalmente condenado. Y se los puedo asegurar, hoy en día, con el ascenso del esófago de Barrett que se está presentando a causa de la manga gástrica, que cada día es más, ya estamos hablando de 17%, en el último congreso hablarán de 24, 34, 37, y en la medida en que se diga la verdad, va a ser cada vez más el esófago de Barrett. Y el día que se presente el primer cáncer de esófago secundario a una manga gástrica, será prohibida por la ley. Y eso va a suceder. Y espero estar todavía vivo para verlo, porque eso va a suceder. De acuerdo a todo lo que dijo la conferencia del doctor Poggi, que es 100% real. Todo lo que él dijo está sucediendo y va a seguir sucediendo. Nosotros tenemos que aprender a seleccionar los procedimientos de acuerdo a los pacientes. La facilidad del procedimiento no quiere decir que sea el mejor procedimiento. Hoy en día el incremento de la manga gástrica en muchas partes del mundo no se debe a sus beneficios ni a sus resultados a largo plazo. Tenemos que ser realistas. Se debe a que es un procedimiento, entre comillas, excesivamente fácil de hacer por parte de un cirujano. Es más, yo diría que más del 50% de los cirujanos que hacen mangas gástricas en el mundo lo hacen y ni siquiera saben suturar o poner un punto por laparoscopio. Y eso para mí es irresponsabilidad.
porque muchísimas de las complicaciones que tiene la manga gástrica se deben a que muchísimos cirujanos que hacen el procedimiento no tienen conocimientos o no saben hacer sutura intracorpórea y no refuerzan esta cirugía. Por eso las complicaciones de una fístula, por ejemplo, en una manga gástrica son terroríficas y son mortales. Entonces nosotros tenemos que reevaluar muchísimo el concepto de la manga gástrica de acuerdo a que es un procedimiento que viola la fisiología gastrointestinal, que sí hace que el paciente tenga una muy buena pérdida de peso, que si la comparamos en los primeros 5 años con un bypass gástrico, con cualquier otra cirugía, es igual. Pero a largo plazo, cuando nosotros hacemos mangas gástricas en pacientes que tienen obesidades grado 3, la tasa de fracaso de esa cirugía es altísima. Y ya lo veremos debido a la gran cantidad de mangas gástricas que están haciendo en Estados Unidos en pacientes que tienen obesidad grado 3. Nosotros personalmente y aquí en Colombia hemos reevaluado el concepto de la manga gástrica en pacientes que tienen obesidad mórbida grado 3 y la hemos ido bajando de categoría, y hoy en día para nosotros es excelente hacerle una manga gástrica a un paciente que tiene una obesidad grado 1, pero no para pacientes que tienen enfermedad metabólica como diabetes, que tienen estados grado 2, 3 y 4 de obesidad. En algunos estados de obesidad avanzada, en los cuales no se puede hacer un procedimiento de bypass gástrico o una derivación biliopancreática o un suicidio renal, como primera etapa está bien hacer una manga gástrica. Pero no es, en general, para nosotros no es un buen procedimiento como cirugía primaria para manejo de obesidad, debido a todo lo que ha mencionado el doctor Pollo. Es que su conferencia es absolutamente perfecta. Menciona todos los problemas que va a traer la manga gástrica. Y dentro de 5, dentro de 10 años estaremos hablando de que fue un procedimiento condenado por la ley. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Chao. Gracias, doctor Poggi, por su excelente conferencia. Vamos a pasar al siguiente tema, que es bypass gástrico. Tengo el honor y el agrado de presentar a mi maestro, que otrora, en tiempos del 2008, estuve en Bogotá como base, pero por gracias a él conocí casi toda Colombia, y que en quirófano todos los días escuchaba siempre la misma cosa. Héctor, usa la mano izquierda, la mano izquierda, la mano izquierda, usa la mano izquierda. Y lo otro que también siempre escuchaba es que no pierdas de vista el monitor, porque en un segundo puedes estar ante la peor catástrofe de tu vida. Entonces, esas enseñanzas que hemos recibido del doctor Chaus, hemos tratado de replicarla en cierta manera, y obviamente que nos mantenemos en contacto cuando hay algún caso en particular de que es un poco más que no es tan sencillo. El doctor Carlos Felipe Chaus Mosquera es cirujano general de la universidad, recibido en la Universidad del Cauca, Colombia. Tiene su posgrado en cirugía general en la Universidad del Cauca, Colombia. Es cirujano bariátrico y laparoscopista. Cirujano bariatra de cirugía para la obesidad en Colombia, en Bogotá, Colombia. Está asociado a la Sociedad Colombiana de Cirugía, a la SAGES, a la LACE, es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y es miembro de la IPSO, de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y de Trastornos Metabólicos. Doctor Chaus, ilústrenos acerca del bypass gástrico. Primero que todo, quiero agradecerles a usted la invitación, al doctor Acosta, al doctor William Villalba, al doctor Olmedo, por su gentil invitación a participar en esto. Yo realmente, pues, no soy un conocedor de esta nueva tecnología, pero pues
Para mí realmente es un placer poder participar en esto y en especial quiero agradecerle a Héctor, que ha sido no solamente un excelente alumno, porque estuvo acá con nosotros participando en muchísimos procedimientos quirúrgicos, y no solamente en la ciudad de Bogotá, en la clínica del Country, donde trabajo desde hace muchísimos años. Llevamos más de 20 años en cirugía laparoscópica y 20 años en cirugía bariátrica, sino que además que Héctor fue una persona muy dedicada en la parte minuciosa de toda la cirugía, que son los pequeños detalles que no se conocen en las conferencias por PowerPoint y no se conocen sino en el quirófano. Yo no soy un cirujano de conferencias, ni jamás en la vida me ha gustado ese tema. Yo soy un cirujano que me acostumbré a transmitir los conocimientos desde un solo lugar que se llama el quirófano. Entonces, yo dejé de participar muchísimo en congresos que no sean desde la sala de cirugía. Para mí es fundamental transmitir las cosas en vivo y en directo, y Camilo lo sabe porque Camilo pues nos conocemos hace varios años desde los BES, donde yo participé activamente porque el doctor Caguajara fue, yo diría, un pionero en Latinoamérica en decir las conferencias y los congresos se hacen desde la sala de cirugía, porque es el único sitio donde se transmite el 100% de la realidad. Entonces, pues agradezco mucho a ustedes y esto es para mí un honor. Doctor Chao, si puede prender su micrófono, por favor. Se le apagó el micrófono y si puede volver a repetir nuevamente lo que dijo porque se le apagó. Desde que, no sé, bueno, agradezco al doctor William, agradezco al doctor Acosta, agradezco al doctor Olmedo, agradezco al doctor Héctor, pues la gentil invitación. No sé si me escucharon alguna parte de la introducción. En todo caso, pues les pido disculpas de antemano si cometo errores en esto, porque soy principiante en esto del webinar. Yo soy un cirujano acostumbrado a transmitir directo desde la sala de cirugía, como lo hemos hecho con el doctor Caguajara en Latinoamérica, y Camilo sabe cómo ha sido nuestro estilo, de que siempre enseñamos desde la sala de cirugía y no a través del PowerPoint. Nunca he creído en el PowerPoint, siempre he creído que no es la mejor manera de enseñar, sino la mejor manera de enseñar es desde la sala de cirugía. Pero bueno, trataré de ser lo más explícito al respecto. Agradezco mucho al doctor Héctor y lo felicito por su reconocimiento, su biografía en la revista Obesity Surgery, porque es realmente un gran luchador, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Lo que yo les voy a decir del bypass gástrico es simplemente y 100% de esa experiencia nuestra. Nosotros hemos depurado la técnica en 20 años y hemos corregido nuestros propios errores, de manera que nosotros podemos decirle a ustedes que todo lo que yo les diga es porque nos ha pasado. No es porque nosotros hayamos copiado nada, sino porque es basado en nuestra propia experiencia. Bueno, los pacientes que hemos operado de bypass gástrico, nosotros hacemos cirugía laparoscópica avanzada desde el 93, o sea, desde hace 27 años o más, pues realmente fue del año 92, pero pues, estadísticamente desde el año 93, y la cirugía bariátrica la venimos haciendo. Fue en el 98 realmente, pero cuando veamos estadísticamente nos dedicamos a esto fue en el año 2001. No sé si están viendo las imágenes adecuadamente. ¿Se escucha? Sí, se ve, se escucha y se ve bien, doctor. Adelante. Llevo casi 20 años trabajando en la clínica del Country con algunos lapsos. Fui profesor en una época, pero realmente duré en la academia 10 años
Después el trabajo en la cirugía laparoscópica y la cirugía bariátrica me absorbió completamente, de tal manera que tuve que escoger una de las dos cosas, o manejar mucho trabajo en volúmenes. ¿Por qué razón? Porque no éramos muchas las personas que hacíamos cirugía bariátrica en Colombia. Entonces nosotros con mi colega el doctor Bolaños montamos equipos multidisciplinarios prácticamente en todo el país. Entonces llegamos a operar en Bogotá, en Cali, Cartagena, Cúcuta, Montería, Bucaramanga, Pereira, Neiva, Ibagué, Santa Marta, Valledupar, y luego pasé a Venezuela, inicialmente Maracaibo, luego Maracaibo, Barquisimeto, Caracas. Es decir, eso me copó en un 100%, no solamente mi tiempo, sino pues mi vida. Fue un sacrificio muy grande que no se lo recomiendo hoy en día a nadie, porque eso tiene su precio. Pero realmente eso nos permitió adquirir una gran experiencia en cirugía bariátrica y fuimos pioneros en muchas técnicas quirúrgicas. Nosotros comenzamos haciendo cirugía en Mason, que muchos de ustedes no lo conocen. Yo creo que, por ejemplo, Camilo nunca hizo un Mason. Nosotros hicimos los primeros Mason en Colombia por laparoscopia, no abiertos, porque ya habían hecho abierto aquí en Colombia. Nosotros hicimos el primero por laparoscopia. Entonces, eso nos permitió adquirir una gran experiencia en todos los aspectos y fuimos depurando las diferentes técnicas. Aprendimos a hacer cirugía mediante las grapas quirúrgicas, las técnicas manuales. Le aprendimos a Kevin Higa, le aprendimos a Kawahara, que fue una de las técnicas que más adoptamos inicialmente, y fuimos haciendo modificaciones de acuerdo a nuestra propia experiencia. Nosotros pues llevamos 20 años haciendo cirugías, entonces pues ustedes podrán imaginar que llevamos pues más de 14.000 casos realizados. El gran porcentaje hoy en día, podemos decir que el 63% son bypass gástricos, pero hacemos nosotros todo tipo de cirugías. Hacemos succionales, hacemos escopinaros, hacemos modificaciones de cirugía bariátrica, y hoy en día nuestra especialidad son las cirugías de revisión. Para mí, el estado ideal hoy en día como cirujano bariatra es cirugía de revisión. Ojalá fuera lo único que haría yo todos los días, porque cada día es impresionante la cantidad de cirugías de revisión que hay que hacer. 37% ahí les estoy mencionando de sleeve, pero hoy en día podemos estar casi diciendo que el 50% de lo que hacemos son sleeve y el 50% de lo que hacemos son bypass, pero hay un gran porcentaje cada día más grande de cirugías de revisión. La tasa de complicaciones es muy baja. La cirugía bariátrica para nosotros tiene una complicación supremamente baja de 0,2 a 1,3% hoy en día. ¿Por qué? Porque son 20 años. Es la verdad. Si yo les hablo a ustedes de la tasa de complicaciones cuando iniciamos cirugía bariátrica, es totalmente diferente a la que tenemos hoy en día, y yo creo que eso es totalmente lógico para todos ustedes de cuándo empezaron y cuál es el momento actual. Y esas complicaciones definitivamente dependen del anestesiólogo, el equipo de anestesia que haya, de las patologías y las comorbilidades que tengan los pacientes y de las complicaciones ya inherentes a la cirugía. Pero si nosotros hablamos globalmente de la tasa de complicaciones de la cirugía bariátrica, es muchísimo menor que cualquier otro tipo de cirugías. Inclusive el doctor Poggi, que es un gran cirujano oncólogo, sabe y conoce muy bien las tasas de complicaciones de la cirugía oncológica, que son supremamente superiores a lo que es de la cirugía bariátrica. ¿Cómo lo hacemos y por qué? Cada cosa que yo les digo aquí es porque nos ha pasado. La posición del paciente. Definitivamente cuando ustedes ven las posiciones del paciente y existen trabajos, y hay una tesis de grado de un colombiano que se llama Carlos Algar, que la hizo sobre ergonomía en cirugía bariátrica, definitivamente la mejor posición en toda la literatura es el cirujano en medio de las piernas del paciente. ¿Por qué? Porque es la posición más ergonómica, porque el cirujano está parado sobre sus dos piernas, está apoyado utilizando sus dos manos, sus hombros están simétricos, está trabajando frente al órgano en el cual está trabajando, que es el estómago y el hiato. Entonces es una posición supremamente cómoda, le permite tener dos ayudantes en una posición muy cómoda, y le permite tener una instrumentadora o una arsenalista, como se menciona en Chile, en una posición muy adecuada. Entonces
el paciente se maneja muy fácilmente en esta posición y sobre todo si se van a hacer múltiples procedimientos quirúrgicos en un día. Si usted va a hacer una cirugía bariátrica en el día, pues puede hacerla de lado, el izquierdo, el derecho, abajo, como quiera, pues no se va a cansar. Pero si vas a hacer 5, 6, 7 o 8 procedimientos en un día, la posición más ergonómica y desde todo punto de vista fisiológico es estar en medio de las piernas del paciente. La medición de las asas. La medición de las asas la aprendimos y es la parte más importante hoy en día del bypass gástrico. Nosotros anteriormente pensábamos que el pouch gástrico era lo más importante en el bypass gástrico. Nos tuvimos que devolver. ¿Por qué? Porque analizamos casos y tuvimos nuestros propios casos donde entramos a reoperar un paciente nuestro por ganancia de peso, encontrábamos un pouch gástrico pequeño, encontrábamos una anastomosis calibrada, una anastomosis anillada y encontrábamos todo perfecto y decíamos, pero ¿dónde está la falla? Y lo único que nosotros logramos en un momento dado fue analizar punto por punto. Hacíamos asas alimentarias largas, llegamos a hacer asas alimentarias de 3 metros y encontramos el asa perfecta, larga y todo, y el paciente subiendo y gordo nuevamente. Un día llegamos a una cirugía con el doctor Bolaños y dijimos, este paciente que todo está perfecto en su cirugía, ¿qué es lo único que no hemos hecho? Alarguémosle el asa biliar. ¿Por qué? Porque el paciente tenía 50 centímetros de asa biliar y le alargamos el asa biliar 1 metro. Quedó con una asa biliar de 150 centímetros e inmediatamente el paciente comenzó a bajar de peso. Entonces, con nuestros propios pacientes y nuestros propios casos, donde veíamos reganancia de peso, donde no encontrábamos ninguna falla de la cirugía bariátrica, diferente a tener una asa biliar corta, comenzamos a alargarle el asa biliar a los pacientes a 150 centímetros y comenzamos a ver un resultado totalmente diferente, ni siquiera algo mejor, sino totalmente diferente al resultado que teníamos en nuestros propios pacientes en los cuales hacíamos asas biliares de 50 centímetros. En esa época comenzaron a llegar los pacientes con ganancia de peso con otras técnicas quirúrgicas. Y el común denominador que nosotros encontrábamos en todos los pacientes era que tenían asas biliares demasiado cortas. Y comenzábamos a esos pacientes a alargarles el asa biliar y comenzábamos a ver resultados excelentes en cuanto a eso. Entonces, eso nos hizo cambiar la técnica. Muy importante cuando nosotros estamos haciendo la parte intestinal, o sea, el componente de mala absorción, identificar el ángulo de Treitz. Si nosotros no identificamos el ángulo de Treitz, esto puede traer complicaciones, y se los digo porque hemos reoperado pacientes a los cuales les han conectado el intestino de una manera inadecuada por no revisar el ángulo de Treitz. Entonces hay que siempre ubicar el ángulo de Treitz, hacer una medición muy precisa de las asas intestinales. Para eso utilizamos esta pinza que tiene una medición de 10 centímetros, entonces nosotros podemos estandarizar el procedimiento y hacerle una asa biliar estándar de 150 centímetros. No nos gustan otras técnicas, ¿por qué? Porque en las otras técnicas el asa biliar se sube hasta donde dé de acuerdo al meso. Entonces nunca podrá haber una asa biliar estándar, porque nadie tiene el meso del mismo grosor ni del mismo tamaño. Entonces, haciendo esta técnica intestinal, donde nosotros medimos muy precisamente la asa intestinal, vamos a tener un procedimiento totalmente estandarizado. 150 centímetros de asa biliar y 150 centímetros de asa alimentaria. La hemostasia, el corte y la liberación del meso son muy importantes. Hay mucha gente que utiliza energía monopolar, bipolar, clips, toda la cosa. Nosotros creemos que hacer un ahorro en grapado quirúrgico, en una cirugía tan grande, en un paciente de estos, no amerita esa economía. Muchas veces la economía de cirugía conduce a complicaciones muy grandes, entonces siempre utilizamos, porque ya pasamos por todas esas etapas, entonces dividimos el meso con suturas vasculares blancas. Eso siempre lo hacemos. Entonces, eso nos da
un margen de seguridad muy importante en cuanto a la apertura del meso, porque un sangrado del meso es una complicación absolutamente desagradable para el cirujano y es una complicación que puede terminar siendo muy grave para el paciente en un procedimiento quirúrgico de estos. Ahí hacemos la división con una grapa blanca y el meso igualmente lo dividimos con grapa blanca. Bueno, en cuanto a el cierre de los mesos, todos los mesos se deben cerrar. Jamás en la vida en una cirugía abierta deja uno un meso abierto. En una cirugía laparoscópica no se puede hacer algo diferente a cerrar los mesos. El que diga que no cierra los mesos y que no tiene hernias internas, perdóneme que lo diga con todo el respeto, es un mentiroso como cirujano. Los mesos se deben cerrar porque esos son aperturas que no son fisiológicas, son aperturas que hemos creado nosotros como cirujanos. Entonces los mesos se deben cerrar y los espacios internos se deben cerrar porque si no van a ocurrir hernias abdominales y van a ocurrir hernias de Petersen que van a ser unas complicaciones muy graves para el paciente hacia el futuro. Una vez que hemos hecho la medición exacta de todo, la realización de la anastomosis del intestino es la única anastomosis que hacemos con sutura absorbible. Pueden ustedes utilizar una grapa de 60, de 45 o mínimo de 30, pero siempre debe hacerse de una manera lateral para nosotros y reforzar no solamente el cierre de la ostomía, sino reforzar en lo posible esa sutura, porque esta es la anastomosis más peligrosa. Si filtra la yeyuno, el paciente hace una peritonitis que es, en la mayoría de los casos, mortal. Si filtra la gastroyeyuno, arriba no pasa, en la mayoría de los casos es una fístula que no tiene ningún problema, pero una fístula de la yeyuno es mortal para el paciente. Entonces nosotros la reforzamos y le ponemos el mayor cuidado porque para nosotros es la anastomosis más importante. Y hay un pequeño detalle, como es una anastomosis que nosotros hacemos baja, esa anastomosis baja, si usted la hace isoperistáltica como la hace la mayoría de las personas, esa anastomosis baja se va a clavar y va a producir una pseudoobstrucción que en la mayoría de los casos mejora sola, pero le va a estar causando consulta permanente al paciente por el dolor abdominal y por el cólico que le representa al paciente. Entonces, si ustedes miran ahí en el video, nosotros hacemos la anastomosis. El asa que baja biliar baja en un sentido el peristaltismo y el asa alimentaria va en el sentido contrario. Eso permite que esa anastomosis yeyunal esté permanentemente en movimiento y nunca va a estar quieta. La anastomosis va a estar bailando permanentemente. Eso hace que esa anastomosis no haga adherencias y no se clave en el abdomen y no vaya hacia un solo punto porque es una anastomosis baja que va a conducir a una obstrucción. Cuando nosotros hacemos anastomosis intestinales bajas, estas anastomosis, si las hacemos isoperistálticas, se van a obstruir tarde o temprano. Cuando nosotros modificamos la técnica y las hicimos de esta forma, nunca volvimos a tener el problema de las obstrucciones intestinales bajas en estos pacientes. Siempre lo hacemos lateral. Bueno, pasando al punto de la creación del pouch gástrico. El pouch gástrico, primero que todo, nosotros hacemos una disección muy pegada a la curvatura menor, buscando la transcavidad en la parte posterior del estómago para poder hacer una visualización muy bien y una liberación muy buena de la parte posterior del estómago y no equivocarnos en la vascularidad. Siempre nos vamos 1 centímetro, 2 centímetros, a veces 3 centímetros por debajo de la gástrica izquierda, dependiendo de la altura que le encontremos. Hacemos un corte muy minucioso, respetando la inervación del estómago, porque si nosotros no respetamos esos nervios, como muchas técnicas lo hacen, que le meten grapas desde todo el meso de la curvatura menor sin tener en cuenta la sección de los vagos, entonces esos pacientes van a ser un porcentaje altísimo de colelintiasis.
porque le están seccionando la inervación a la vesícula. Si uno hace la disección pegado a la curvatura menor, no va a tener ese problema y no va a tener la incidencia tan alta de colelitiasis. El primer paso es liberar el ángulo de His, que me lo enseñó el doctor Kawahara y el doctor Higa en esa época. ¿Por qué? Porque allá es donde vamos a salir con la disección posterior, que es la más difícil del estómago. Entonces, si nosotros no hemos liberado el ángulo de His adecuadamente, vamos a tener dificultades en la disección posterior. Entonces, para nosotros ese es el primer paso, como se lo aprendimos al doctor Kawahara, como se lo aprendimos al doctor Higa, limpiar bien el ángulo de His y mirar el pilar izquierdo del diafragma. Entonces, cuando nosotros vemos el pilar, ya hemos llegado al punto donde vamos a salir con la disección posterior y con el grapado posterior. Hay que limpiar la grasa en el caso de los pacientes que tienen demasiado grasa. ¿Por qué? Porque si no, nosotros las 3 líneas de grapas, si nosotros hemos dejado la grasa, vamos a gastarnos 1 o 2 líneas de grapas en la grasa. Entonces el grapado no va a ser bueno del estómago. Y ahí se pueden presentar problemas con fístulas. Entonces, ese es un primer paso muy importante. Segundo paso, la disección posterior. Entonces, es muy importante saber todas estas cosas que pueden pasar al hacer la disección de edad. Hay riesgo de fístulas. ¿Por qué? Por isquemia, por malgrapado. Utilizar elementos quirúrgicos reusados definitivamente es un peligro para la cirugía bariátrica. Tener en cuenta cuáles son los sitios de alta presión, el ángulo superior, la unión esófago-gástrica, hay que alejarse en el momento de hacer ese corte, porque ese es el ángulo de la muerte. Y ese es el sitio donde más se presentan las fístulas en el bypass gástrico. Y no solamente en el bypass, sino también en la manga gástrica. Tener muy en cuenta que liberar bien el estómago evita las malrotaciones y evita la tensión de las asas en el momento de la anastomosis. La anastomosis con el pouch, nosotros la hacemos término lateral, ¿ya? Hacemos esa anastomosis término lateral combinada con una sutura mecánica. Se los digo porque la hacemos combinada, porque pasamos con sutura totalmente manual, como nos lo enseñó Giga, luego pasamos con sutura combinada, luego pasamos con suturas circulares. Todas las cosas que han habido inventado en cirugía bariátrica las hicimos. Definitivamente para nosotros la mejor técnica es una técnica combinada entre sutura mecánica y sutura manual. Y nosotros hacemos un refuerzo de esa anastomosis 360 grados, respetando la línea de las suturas mecánicas para evitar la isquemia, y nosotros al mismo tiempo, cuando hacemos el reforzamiento de esa sutura, reforzamos la parte distal del pouch gástrico y reforzamos 360 grados. ¿Eso qué hace? Disminuye la posibilidad de sangrado de la anastomosis gastroyeyinal, disminuye la posibilidad de las fístulas, ¿ya? Ayuda a mantener la calibración de la boca de la anastomosis, porque siempre utilizamos una sutura inabsorbible, ¿ya? Entonces, esa sutura inabsorbible nos mantiene no solamente el diámetro de la anastomosis, sino que hace que se mantenga esa calibración de la anastomosis y hace que se mantenga a largo plazo ese diámetro que nosotros queremos que tenga nuestra anastomosis gastroyeyinal. Ahí estamos haciendo el grapado, que puede ser con una grapa azul, dependiendo del grueso del estómago, o puede ser con una grapa dorada, o puede ser con una grapa morada. Eso sí, no me voy a poner pues a entrar en ese detalle, porque eso va prácticamente que a gusto del consumidor y a gusto del cirujano. Lo importante es que es una técnica combinada. Siempre la probamos con azul de metileno. Hay gente que lo hace la prueba con endoscopia. Nosotros también hicimos las pruebas con endoscopia. El hecho de que nosotros hagamos la prueba con endoscopia no nos va a aumentar la sensibilidad, pero sí nos va a aumentar los costos, como decía el doctor Poli. Aquí nosotros hacer una endoscopia intraoperatorio en la sala de cirugía nos implica un costo mínimo de $2,000 agregarle a la cirugía. Cuando nosotros hacemos una prueba con azul de metileno que nos da un excelente resultado, es muy económica y es bastante sensible en el momento de hacer la anastomosis.
Importantísimo cerrar el meso de la yeyuno, del yeyuno, del asa alimentaria, con el meso del colon transverso, porque si no se nos van a hacer las hernias de Peters. Nosotros, como lo ha de recordar el doctor Héctor, cuando estuvo acá con nosotros, nosotros pasamos por todo. En una época le poníamos un solo punto al mes. Decíamos, con esto es suficiente. Y no veíamos mucha hernia de Petersen, rara vez lo vimos, ¿ya? Un día estaba yo haciendo una cirugía en vivo en Barcelona en un congreso desde la clínica Tecnon con el doctor Ballestas. Estábamos en un congreso en cirugía en vivo y yo cerré el defecto de Petersen con un solo punto. Nunca me olvidaré de las palabras del doctor Agriciani cuando estábamos ya en el auditorio y el doctor Agriciani me dijo, Dr. Chaus, beautiful your surgery, but you didn't close as well the Petersen defect. You're going to have big problems if you don't close as well the Petersen defect. Yo dije, el doctor Agriciani, ¿cómo no se dio cuenta que yo le puse el punto? ¿Qué sería? El doctor Agriciani tenía toda la razón. El defecto de Petersen no se cierra con un punto. Jamás lo dejen de cerrar. Hay que cerrarlo completamente. Después de que el doctor Agriciani me dijo eso, en el año siguiente, en la clínica del Country, operamos 47 hernias de Petersen. Entre ellas a mi esposa, que tenía bypass gástrico y que tenía un punto en el espacio de Petersen. Entonces, queridos colegas y queridos cirujanos, los defectos de los mesos y el espacio de Petersen hay que cerrarlo muy bien cerrado si usted no quiere tener grandes problemas, como me lo dijo el doctor Agriciani. Además del encarcelamiento, la torsión intestinal, la necrosis por isquemia, el aumento de la presión, el estallido de estómago remanente, porque lo vimos también por hernias de Petersen. El estómago remanente se estalla por la alta presión y el diagnóstico es muy difícil porque no se ve ni en los rayos X porque el estómago soporta toda la presión de la obstrucción de la asa biliar de ahí retrógradamente. Entonces, esas son cosas que son dolores de cabeza que yo les digo a la gente que está entrenando en eso, evítense todas esas cosas, que nosotros ya sangramos mucho con eso. Ya sufrimos demasiado los cirujanos como el doctor Poggi, los cirujanos que tenemos demasiadas canas ya en la vida y que llevamos más de 20 años en esto. Ya sabemos todos los problemas que se pueden presentar por no poner unos puntos, por ser tercos, por creer ser obstinados y creer que no nos ha pasado, cuando cual día que nos pase un caso es terrorífico. Un solo caso puede ser un terror. Es como cuando se lesiona una aorta. Es suficiente que sea un solo caso para que eso sea lo más temible en cirugía laparoscópica. Yo les agradezco mucho y realmente no me quiero referir a experiencias y porcentajes de la literatura. ¿Por qué? Porque yo me puedo referir a lo que nosotros hemos vivido en 20 años y las experiencias que nosotros tenemos respecto a eso es lo que yo les puedo transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chaus, por su excelente conferencia. Prácticamente tiró todos sus secretos de cómo hace usted su bypass gástrico. Así que el que pudo estar muy atento va a sacar excelentes conclusiones de muchas cosas. Del auditorio, doctor Chaus, me preguntan, si usted solamente mide, hace la medición del asa miliopancreática o también en algunas circunstancias hace también la medición del asa iliocecal. Claro, siempre hay que medir el asa biliar, el asa alimentaria y el asa común. Hay que medirla. El 99% de los cristianos tenemos entre 6 y 7 metros de intestino delgado. Es extremadamente raro encontrar 8 metros o 9 metros de intestino delgado. El 99% tenemos entre 6 y 7 metros. Pero de todas maneras siempre hay que medirlo. Lo que pasa es que
no alcancé a decirle, pero siempre son 150 de biliar, 150 de alimentaria, y de ahí para abajo les tiene que quedar mínimo 3 a 4 metros de asa común. Eso es el estándar que nosotros medimos, pero sí, siempre lo hacemos de rutina. Perfecto. Otra pregunta ¿qué opinión usted tiene acerca del bypass simplificado? Bueno, Héctor, yo le digo, yo creo que el doctor Poggi, que es un cirujano de escuela y es un cirujano oncológico, y que las personas que hemos estudiado la cirugía, no solamente en los textos franceses, sino los textos americanos y lo actual, sabemos cuál es la fisiología gástrica, y a nosotros nos enseñaron que ese tipo de cirugías eran antifisiológicas y son antifisiológicas en cirugía abierta y en cirugía oncológica. Porque yo creo que nadie hace una cirugía de una resección gástrica por un cáncer gástrico, nadie lo reconstruye de una manera tan bien hecha como lo hizo Gilroy. Y tan fisiológicamente como funciona una gastrectomía subtotal o total con una reconstrucción en J-Rux. ¿Por qué nosotros vamos a hacer procedimientos que no van con la fisiología? Si el principio orgánico es la fisiología humana, la fisiología como tal es lo que nos rige en la cirugía. Nosotros le vamos a crear a un paciente un reflujo biliar cuando sabemos todas las complicaciones que son del reflujo biliar, por no hacer una J-Rux. Yo he reoperado pacientes que tienen bypass gástrico de una sola anastomosis. El paciente, ¿cómo llega? Con el pañuelo en la mano, y lo puedo decir porque los he reoperado en Venezuela, y aquí en Colombia les puedo mostrar el mensaje del paciente diciéndome el infierno que es estar permanentemente con un pañuelo. Mire, doctor, es que esto es lo que me sale. Bilis. Cuando yo me limpio la nariz, mire lo que me sale, doctor. Ahí está el diagnóstico. Bilis. Se escurre en la nariz y le sale la bilis. ¿Por qué razón vamos a hacer un procedimiento que es así? Los pacientes se quejan de una esteatorrea salvaje. ¿Por qué razón es diferente a la del bypass gástrico? Y yo me he puesto a analizar eso respecto al BAGUA y respecto al bypass de una sola anastomosis. ¿Por qué razón? Claro, cuando el paciente le llega toda la carga del líquido biliar, se une con el alimento inmediatamente. Cuando tiene una J-Rux, no lo hace 1,5 metros más abajo. Entonces no le va a dar el reflujo biliar, no va a tener ese problema. Entonces la esteatorrea del BAGUA es diferente a la esteatorrea que se produce en un bypass gástrico. Totalmente diferente. Así como lo es diferente la esteatorrea que se produce en un suicidio renal. Totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos que ser selectivos en cuanto a las nuevas técnicas que hacen. Yo digo, ¿cuál es la necesidad de hacer una sola anastomosis? ¿Menos tiempo quirúrgico? Mentiras. Porque el 90% de los cirujanos que hacen BAGUA se demoran 1 hora más o 1,5 horas más de cirugía que una persona que tiene experiencia haciendo bypass gástrico. Mientras un bypass gástrico es una cirugía de 1 hora, 1,5 horas de promedio, hay gente que hace BAGUA y que se puede demorar 3 horas haciendo un BAGUA. O se puede demorar 2,5 horas haciendo un BAGUA. Entonces, si es menos tiempo quirúrgico, es mentira. Entonces, ¿por qué no hacer una anastomosis adicional cuando fisiológicamente el paciente va a funcionar mejor? Y no lo digo yo, eso lo dije los textos de cirugía y la experiencia de todos los cirujanos que hacen cirugía abierta en años de años. ¿Por qué cuando usted opera un cáncer gástrico? Yo le pregunto al doctor Boy, que opera cirugía oncológica y cáncer gástrico, porque yo aprendí cirugía laparoscópica por el cáncer gástrico, yo aprendí operando cáncer gástrico también, y era lo que más hacía. Y hice la primera gastrectomía por cáncer gástrico en Colombia, y me regañaron los cirujanos oncólogos porque la hice por laparoscopia, en el año 97. Y hoy en día, pues, no tiene discusión.
Pero le pregunto al doctor Boyer, que es cirujano oncólogo, ¿usted se le ocurriría en una cirugía abierta oncológica hacer un bypass gástrico o una gastrectomía con una sola anastomosis? Seguro que me va a contestar que no, porque eso no es fisiológico y le va a causar una cantidad de problemas al paciente. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros queremos cambiar algo que está demasiado estudiado y demasiado experimentado simplemente para favorecer al cirujano que no tiene experiencia en hacer un bypass gástrico? ¿Por qué no le decimos a los cirujanos, aprendan a hacer el bypass gástrico bien hecho, que eso es la mejor técnica, es el gold estándar? Queremos es tratar de hacer cosas que sean más fáciles, más simples, traemos complicaciones, traemos experiencias, que nosotros, yo soy una persona que no estoy de acuerdo con experimentar con la gente. Yo no estoy de acuerdo con hacer experiencia con los seres humanos. No estoy de acuerdo con eso. Cuando hay una experiencia tan grande en cirugía y cuando hemos tenido cirujanos de la talla de Billroth y hemos tenido la experiencia de cirujanos a través de todos estos cientos de años, no tenemos por qué experimentar cosas que no están dando buenos resultados. Y eso va a traer complicaciones. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Chaus. Excelente, como siempre. Gracias por ayudar nuevamente a Paraguay. Y en honor al tiempo, vamos a pasar al siguiente presentador, que es el doctor Camilo Bosa Wilson, que es médico cirujano, egresado, licenciado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de una reconocida experiencia y trayectoria como cirujano digestivo de la Clínica de Las Condes, especialista en cirugía de la obesidad y cirugía mínimamente invasiva, y que también tiene una importante investigación en bariátrica en Weill Medical College Cornell University de New York, Estados Unidos. Doctor Bosa, cuando quiera. Adelante. El doctor va a hablar de técnicas, de las nuevas técnicas, no solamente de la técnica de una sola anastomosis, sino que de su experiencia también. Adelante, doctor. Bueno, hola, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por la invitación. Y efectivamente yo conocí al doctor Felipe Chaus en un congreso en Bahía. Y quedé muy impresionado de su habilidad quirúrgica. Efectivamente, a él le gusta hacer todo desde el quirófano, eso es muy, muy importante. Y estamos bastante de acuerdo. El tema que en algún momento le dije a Héctor que la verdad es que no me parecía razonable hablar de bypass de una anastomosis, porque yo no hago bypass de una anastomosis. Me parecía que era quizás poco razonable, pero la verdad es que después me informé bien de todo y la verdad es que creo que es una muy buena alternativa poder poner una posición y ponerle paño frío a esto, porque efectivamente el bypass de una anastomosis está creciendo mucho. Y si estamos teniendo algún grado de suspicacia o temor respecto de los problemas que puede producir la manga gástrica, el bypass de una anastomosis va a producir 25 veces más complicaciones probablemente que las que ya estamos viendo con la manga gástrica. Porque si la manga gástrica, nuestro problema central es que los pacientes suban de peso o tengan reflujo, en el bypass de una anastomosis probablemente van a subir menos de peso, pero vamos a encontrar muchos otros problemas. Y yo creo que esa extensión es lo peligroso. Así que, además, en honor al tiempo, Héctor, voy a presentar esto porque yo quería hablarles de otras técnicas como la gastroplastía endoscópica, etcétera, pero me parece que no vamos a alcanzar. ¿Cuál es la historia? Yo me dediqué un poco a ver efectivamente cómo se introdujo este virus llamado bypass de una anastomosis. Y básicamente yo creo que cuando se introdujo más masivamente, básicamente como un bypass gástrico fácil, digámoslo, pero yo creo que el gran tema fue la percepción de que esto era un bypass gástrico más fácil, pero
lo que no se dieron cuenta es que esto no es un bypass gástrico, esto es un switch duodenal fácil. Y por lo tanto, efectivamente, yo ahí no concuerdo con el doctor Chaux, porque efectivamente un muy amigo mío, el doctor Mohit Bhandari, de la India, yo lo he visto hacer en directo cuando fui a operar con él a la India, en Indore, hacer un bypass de una anastomosis en 15 minutos. Y lo vi, y la verdad es que efectivamente abre la paraflasia, corta hacia arriba, agarra el loop, dispara en la cara posterior del estómago, y literalmente se demoró 15 minutos. Y en ese sentido, efectivamente, es una técnica atractiva. Es el mismo motivo por el cual la manga gástrica ha crecido tanto. Pero vamos a las preguntas. O sea, ¿qué es lo que promete el bypass gástrico de una anastomosis? ¿O qué es lo que dice prometer? Esto es como la política en Latinoamérica, ¿sí? Que es más fácil, que baja más de peso, que tiene menos complicaciones y que esto del reflujo no existe o que no lo produce. Y la verdad es que yo vamos a ir al grano rápidamente, yo no quiero entrar a hablar de largas series porque tampoco me gusta. Pero aquí veamos, por ejemplo, pH impedanciometría a los 12 meses después de un one anastomosis, gastric bypass. Y ustedes vemos que el 28% empeoró el reflujo y fue cada vez empeorando. Y si ustedes se fijan, si ustedes ven el score de Mister de 24 aumenta a 40. O sea, el bypass de una anastomosis sí produce reflujo. Fin del tema. Cuando uno oye al doctor Carvajo hablar de su válvula por el ángulo en que cuelga la anastomosis, etcétera, etcétera, la verdad es que ¿dónde están los estudios? Yo no he visto todavía un estudio del doctor Carvajo que haga pH impedanciometría en pacientes para evaluar su válvula que hace en ese ángulo. Yo creo que aquí, con el reflujo, como me pareció maravillosa la charla del doctor Poggi, no se juega, y la verdad es que los síntomas son tan inespecíficos, el reflujo biliar produce mucho menos síntomas, y por lo tanto, eso es. Efectivamente, aumentó todos los tipos de reflujo en el bypass de una anastomosis. Si ustedes ven aquí, la cantidad el número de episodios no ácidos de 0,5 aumentó a 1,6, eso fue estadísticamente significativo, y por lo tanto eso es categórico y es razonable de pensar. Si uno tiene un loop por donde pasa la bilis, ¿qué le hace pensar a ustedes que no va a haber reflujo biliar? Eso es mecánica básica. Y después nos vamos al estudio que finalmente yo creo que terminó sepultando, al menos políticamente, el bypass de una anastomosis, en que efectivamente ellos compararon bypass versus bypass de una anastomosis haciendo una rama biliar de 2 metros y una rama biliar de 50 centímetros en el bypass gástrico. Y ustedes ven, al comparar la presencia de bilis en el estómago, 16% en el grupo de one anastomosis, 0% en bypass, esofagitis, 10% en total en el grupo de one anastomosis versus 3%. Ustedes ven acá en la biopsia de estómago también hubo diferencia. Y ustedes ven la diferencia aquí en este mismo estudio. Bilis en el pouch gástrico, 16%, 0 en el bypass gástrico, gastritis 19% versus 6%, etc. Por lo tanto, fue categórico respecto de una mayor tasa de reflujo. Y si vemos complicaciones, fíjense que en el one anastomosis hubo un 20% de los pacientes con complicaciones nutricionales, ¿ya? Complicaciones mayores nutricionales, que es distinta al 14% que fue, y complicaciones mayores que no hubo en el bypass gástrico. Sí hubo
mayor tasa de obstrucción intestinal en el bypass gástrico, y esas fueron las importancias. Si ustedes evalúan acá la cantidad de pacientes o el tipo de complicaciones de los pacientes que tuvieron complicaciones nutricionales, encefalopatía de Wernicke, malnutrición formal, diarrea severa con malnutrición, problemas para alimentarse, etcétera, etcétera. O sea, hubo realmente complicaciones que no eran menores. Después yo siempre me pregunto, cada vez que uno muestra este estudio, aparecen todos los defensores del One Anastomosis y ahora el VAWA, que por lo demás, qué nombre más feo, además podrían haber inventado un nombre más bonito para la operación. No, es que la válvula antirreflujo del doctor Carvajo es mucho mejor, y esa no produce reflujo. Bueno, ¿y dónde están los estudios? No están los estudios. No, lo que pasa es que el doctor Carvajo o todos los que promueven el VAWA como concepto cuentan el porcentaje. Y así como decía el doctor Chaux, no, ellos es 40, 60, 40, y por lo tanto miden el intestino para allá, para acá, con toda la precisión que todos sabemos que uno puede medir un intestino, y la verdad es que eso es lo que evita, y eso no ocurre en el VAWA, porque como es proporcional, no pasa eso. Y eso en el fondo en Francia lo hicieron mal, según ellos. Y después el tiempo de seguimiento, de que efectivamente el tiempo de seguimiento no ha sido lo suficiente, y que la diferencia, porque en el estudio eso ni siquiera lo mostré, porque no quise entrar en ese detalle, porque yo sí creo que el VAWA genera una baja de peso mayor, pero en el estudio francés ni siquiera encontraron esa diferencia a los 2 años. Por lo tanto, la verdad es que la excusa para criticar el estudio, el único estudio prospectivo randomizado bien hecho respecto al VAWA, la verdad es que no hay datos suficientes para destruirlo. Es lejos la evidencia más potente que hay. Mohit Bhandari, el mismo que yo les conté, que operamos con él en la India y que efectivamente sí se demora 15 minutos en hacer un One Anastomosis, comparó 122 pacientes bypass con 90 de One Anastomosis. Fíjense las proteínas, 40% de los pacientes con problemas bajas proteínas comparado con un 20 en bypass. 30% de déficit de vitamina B12 en comparación con 10% en el bypass. 45% de pacientes con problemas en el calcio. Por lo tanto, es lo que yo les venía diciendo, el VAWA no tiene nada que ver con el bypass. El VAWA o el One Anastomosis Gastric Bypass es un switch fácil. Y eso sí, porque efectivamente entre estar peleando contra el duodeno y discutiendo eso, evidentemente se hace más simple. Y este es probablemente el estudio más importante del año pasado, con más de 12.000 pacientes, donde se mostró evidencia claramente, y eso yo creo que sí es real, que efectivamente el One Anastomosis Gastric Bypass en cualquiera de sus formas es una operación más potente que el bypass gástrico habitual. Y por lo tanto produce mejores remisiones, produce mayor baja de peso, y eso creo que no hay discusión. Pero, ¿cuál es el costo de eso? Y el costo es que hay mayor malnutrición y que hay, evidentemente, mucho más mecanismos de mala absorción en esta operación. Y es tan simple. ¿Por qué cuando uno mira las estadísticas de IFSO de todos los años, uno ve que el switch duodenal, a pesar de lo vehemente que es el doctor Gagné, y a pesar de, yo me formé con él, de todo lo que hemos tratado de discutir respecto al switch duodenal, el switch duodenal no se hace en más de un 2 o 3% de la población bariátrica. ¿Por qué? Porque es una operación que genera un impacto. Lo que pasa es que además es más difícil y evidentemente el One Anastomosis Gastric Bypass es claramente más fácil. Este estudio demostró claramente que había un índice, una evidencia de malnutrición que era mucho mayor que en otras técnicas, en el fondo. Y
aquí Wei-Ji Lee comparó pacientes de One Anastomosis Gastric Bypass versus el bypass gástrico, y ahí él efectivamente dijo que el One Anastomosis era claramente más fácil y que tenía menos complicaciones quirúrgicas. Evidentemente, las complicaciones en el One Anastomosis eran menores. Por lo tanto, yo por lo menos la conclusión que puedo decir de esto, y creo que me van a criticar mucho probablemente, especialmente toda la tendencia argentina del VAWA, que ahí hay un brote de VAWA en Argentina que está creciendo mucho, y está creciendo tanto, y por eso que yo quiero ser bien categórico en esto, porque efectivamente se acostumbraron tanto, hablando mal de la manga, y que el VAWA es tan fácil y mejor, y con mejor recuperación, etc. Pero cuando ya en un webinar como este se dice que, ¿qué le hace? Yo le pregunté a un cirujano argentino, bueno, ¿qué haces tú con una paciente con IMC 35, resistencia a la insulina y colesterol en 210, que quiere operarse? Me dice, no, yo le hago un VAWA, muy buena candidata, va a bajar muy bien de peso. Y entonces, ahí tú te das cuenta que efectivamente, cuando se normaliza algo que no es normal, es peligroso. Porque si vamos a tener algunos problemas con la manga, que ya lo sabemos con el tema del reflujo, pero eso estamos hablando que está ocurriendo probablemente en un 15, un 18, un 20%. Y la gran mayoría de los pacientes pueden ser tratados médicamente, y efectivamente, yo tampoco estoy de acuerdo con el doctor Chaux en el sentido de que la manga gástrica hay que solucionar el tema del reflujo de alguna forma, pero probablemente no es como la banda que había que eliminarla porque no tenía destino. La manga gástrica probablemente de alguna forma vamos a solucionar este tema, ya sea tratando de dejar el estómago en el abdomen. Nosotros ahora estamos haciendo links, que nos ha ido muy bien en los pacientes con manga y reflujo usando el links. Y bueno, siempre tenemos el bypass como opción, pero si el 80% le va bien, la verdad es que no creo que eso sea suficiente para destruir la técnica. El One Anastomosis Gastric Bypass produce reflujo biliar, tiene más complicaciones, y por lo tanto para mí es un switch duodenal fácil. ¿Y a quién se lo ofrecería yo? Porque yo no lo hago habitualmente. Yo creo que con todo lo que hemos aprendido del bypass, y aquí nuevamente concuerdo con el doctor Chaux, probablemente yo igual voy a preferir a hoy día en un paciente con IMC de sobre 50, hacerlo bajar de peso un poco antes de la operación, y probablemente hacer un arreglo de asas biliares, alargando la asa biliar, como dice el doctor Chaux, y de alguna forma switchando un poco el bypass gástrico, más que hacer un One Anastomosis Gastric Bypass, que igual nos quedamos con el reflujo, que va a seguir siendo un problema. Por lo tanto, hoy día yo diría que la única indicación que le iría quedando razonable, me parece a mí, el IMC sobre 50, en algunos casos. Muchas gracias. Camilo, muchísimas gracias por tu exposición. Re claro todo. Como yo te dije, te tocó bailar con la más fea en este caso, porque nuestro webinar era técnicas tradicionales y técnicas emergentes. Y a vos te tocó bailar con algo de que no estás acostumbrado a hacerla, pero diste una clase muy, muy ilustrativa. Te agradezco por darnos una mano como para poder realizar y poder concretar este webinar. Una última pregunta que me hicieron para el doctor Chao, pero cortito, doctor, porque ya tenemos poco tiempo. Anillo de FOBI, ¿lo pone o no, o ya no? Bueno, Héctor, tú sabes que yo puse y nosotros hicimos bypass anillado todo el tiempo. Fuimos los primeros en hacer manga gástrica anillada. Hace muchísimos años yo la presenté en Brasil. Y tal vez eso fue en el primero o en el segundo congreso que organizó Caguajara en Río de Janeiro. Mostré la técnica de la manga anillada y la gente le llamó muchísimo la atención. Hoy en día no hay riesgos de que le vaya a poner yo un anillo a una manga. Eso es terrible.
Terrible porque se produce una dilatación gástrica proximal. El paciente comienza a tener muchísimo más reflujo, se le comienza a abrir el hiato, se le comienza a dilatar ese fondo gástrico que no tiene motilidad. El paciente comienza a tener una sensación de charco en el estómago, un guarapo que siente, un mal aliento porque se le devuelve todo ese... Disculpe, doctor, pero hablamos de un bypass. Fermentado, ¿ya? Y en el bypass gástrico. El bypass gástrico anillado efectivamente produce mejor pérdida de peso. No lo voy a decir que no. Pero cuando nosotros hacemos esa técnica que le hicimos durante muchísimos años, dejé de poner anillos hace 5 años. O sea que puse anillos durante 15 años. ¿Ya? Entonces se lo estoy diciendo porque lo viví en carne propia. El problema del anillo no es la penetración, porque la penetración del anillo usamos toda clase de bandeado. Mallas, Dacron, Goretex, silicona, todo lo que a ustedes se le ocurra, lo utilizamos para anillar los bypass. Y los anillos de hobby que valían $500. Entonces, todo lo experimentamos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que ofrecerle al paciente no solamente una cirugía que le haga perder de peso, sino una cirugía que le dé calidad de vida. Yo he reoperado pacientes de eminentes cirujanos eminentísimos, los más eminentes de Venezuela, los más eminentes de Nueva York, que ya saben ustedes quiénes son. Pero el paciente le dice a uno, doctor, llevo 20 años con dieta líquida, porque jamás en mi vida he dejado de vomitar cuando como sólido. Entonces, nos hemos dado cuenta en nuestros pacientes y en los de los otros pacientes que han sido operados por eminentes colegas que siempre han anillado a sus pacientes, inclusive han utilizado doble anillo, que la calidad de vida del paciente es una porquería. Si usted compara la calidad de vida del paciente anillado frente al paciente que no está anillado, es otra cosa. Cuando nosotros compensamos y mejoramos la longitud del asa biliar, nos dimos cuenta que el mantenimiento de la pérdida de peso y la pérdida del peso del paciente es muchísimo mejor que si nosotros teníamos el paciente anillado con una asa biliar corta. Por eso cuando me llamaste, Héctor, un día de allá de Argentina, me acuerdo estabas en un congreso a decirme que había un danés que estaba produciendo unos anillos maravillosos y que no sé qué, no sé cuándo, y como yo ponía anillos en esa época a todo el mundo, hoy en día te lo puedo decir con toda la seguridad del caso. No le pongo un anillo a un bypass gástrico si el paciente específicamente no me lo pide, porque su calidad de vida es muy mala con el anillo. En cambio, el paciente que no tiene el anillo y tiene un bypass gástrico con una asa biliar lo suficientemente larga, tiene una excelente pérdida de peso y come bien y no vomita. Claro. Yo no opero pacientes de seguridad social ni opero pacientes de seguros. Mi clientela es exclusivamente pacientes privados. Entonces, si yo opero un paciente privado y le coloco un anillo, ese paciente se va y vomita, y vomita, y vomita, sí, va a perder más peso, más rápido. Pero la calidad de vida de ese paciente nunca va a ser buena. Y ese paciente le va a decir a su vecino, sí señor, yo estoy flaco, pero mire, cada vez que yo como, vomito. Y si me como una cucharadita más de arroz, vomito. Entonces, eso lo único que hace es que le crea muy mala fama a la cirugía. Y el paciente que ve a un paciente que tiene un bypass gástrico anillado dice, ese señor que se llama Héctor Herrera y que tiene un bypass gástrico, todos los días vomita. Cada vez que lo invito a almorzar, va, se para al baño y vomita. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la calidad de vida que le estamos dando a un paciente cuando le hacemos un procedimiento quirúrgico. Y eso era lo que decía Camilo, ahorita en su exposición. Calidad de vida. Calidad de vida es que cuando el paciente tiene una cirugía lo más fisiológica posible, ese paciente está contento. El que no tiene una cirugía fisiológica no está contento. El que vomita no está contento. Entonces,
Pensemos cuando nosotros le ponemos un anillo al paciente. Yo hoy en día sigo poniendo anillos, pero cuando el paciente me lo solicita y me lo solicita por escrito. Gracias, doctor. Antes de pasarle la palabra al doctor Ricardo Olmedo, nada más que me toca agradecer la colaboración del profesor Luis Poggi por su excelente y sincera presentación, al profesor Carlos Felipe Chao Mosquera, al doctor Carlos Poza Wilson por su excelente presentación y también por su sincera presentación. Y muchísimas gracias por la colaboración para poder realizar nuestro primer webinar, que tal vez el año que viene, si podemos, vamos a tratar de repetirlo. Doctor Olmedo. Buenas noches. No nos queda más que agradecer en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica la colaboración de los amigos viejos y nuevos, pero todos en realidad son buenos amigos nuestros del Paraguay, al profesor Chaus, al profesor Luis Poggi y al doctor Camilo Boza, que ya lo conocimos también en Paraguay. Muchísimas gracias por colaborar y bueno, lo único que estamos esperando es que termine la pandemia para volver a reunirnos, como dijo el doctor Poggi. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Camilo, Felipe, hasta pronto. Héctor, gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Ricardo. No, gracias. William, las últimas palabras. Sí, en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, agradecerles a nuestros invitados extranjeros en primer lugar, excelentes exposiciones, casi 2 horas de webinar. Aparte del Zoom, fue transmitido por Facebook y por el canal televisivo EduCanal, así que agradezco a ese medio televisivo en nombre del doctor Hugo Molina, que es un cirujano colega que nos ayudó a hacer esta transmisión también. A todos los asistentes, a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica por la colaboración con la SOPACI, a nuestros auspiciantes y nada más, un saludo a todos desde Paraguay. Gracias. Salud. Bueno, un agradecimiento muy especial y quiero hacerle una invitación a todos ustedes los cirujanos latinoamericanos para que nosotros una idea que nació en Latinoamérica, que fue el Live Channel, que es el canal de transmisión hoy en día que ustedes han visto que se transmite constantemente en Europa. Esa idea realmente nació en Latinoamérica y nació aquí en Colombia. Lamentablemente nos la quitaron. No sé por qué razón nos la quitaron, pero eso nació en Latinoamérica y quiero retomar el tema y estoy retomando el tema para que nosotros, todos los cirujanos de Latinoamérica, no solamente en la parte de cirugía bariátrica, sino en todo lo que se refiere a Latinoamérica, en cirugía laparoscópica y cirugía laparoscópica avanzada, tengamos nuestro propio canal de transmisión de todas nuestras experiencias desde las salas de cirugía. Entonces, Camilo, que eres el más joven y que tienes toda porque yo sé que eres una persona muy activa en todo lo que se refiere, porque nosotros personalmente, yo digo, ya no estoy para eso, para esas peleas, pero tenemos que luchar para que en Latinoamérica nosotros tengamos un medio donde nosotros podamos transmitir permanentemente nuestras experiencias desde el quirófano y desde un enfoque real de las cosas, porque nosotros, como lo dijo Camilo, nosotros no podemos seguir creyendo en estadísticas que no las hemos visto, así como nos sabemos de las estadísticas de la famosa banda gástrica de hace muchos años que hablaban desde Australia de que eso era la panacea en la cirugía bariátrica. Hoy en día nos están hablando de estadísticas de cosas que no son realmente reales. Entonces, la realidad la podemos nosotros transmitir desde nuestras salas de cirugía en Latinoamérica y mostrar que realmente no somos personas que no tenemos experiencia, sino que tenemos mucho más experiencia que muchas personas en el resto del mundo. De manera que los felicito y les agradezco mucho esta oportunidad. Yo no hablo bravo, lo que pasa es que parece que muchas veces hablar a bravo y a veces la gente cree que es que yo soy, no es así. Lo que pasa es que a veces hablo vehementemente, pero realmente yo les quiero decir una cosa.
cuando yo les digo algo es porque me ha pasado. Yo no se los estoy diciendo porque no haya, o porque se lo haya copiado a alguien, sino porque yo he sufrido la cirugía bariátrica y la cirugía laparoscópica en sangre propia. Entonces, no les muestro esas estadísticas ni comparo cuadros con nadie más porque no, o sea, nosotros tenemos que aprender a mostrar nuestra experiencia. Tenemos mucha experiencia en Latinoamérica, muchísima. Entonces, no le discuto a Camilo, yo he visto operar a los hindúes, de hecho, los he visto hacer una pancreatodonectomía por laparoscopia en 3 horas y media, pero es que nosotros no podemos comparar la experiencia de los hindúes cuando hacen 2000 colecistectomías en yo no sé cuánto tiempo frente a nosotros. O sea, pero nosotros tenemos una muy buena experiencia latinoamericana en todo tipo de cirugías, de manera que los invito a que nos unamos y hagamos una gran unión para mostrar la experiencia latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Salud, Héctor. Salud. ¡Epa! Ese ya es otro color. Poquita nomás porque no puedo otra cosa. Gracias, profe. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de preludio de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio. Bueno, chao chicos, nos vemos. Héctor, nos vemos, loco. Nos vemos. Pati, William, un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias por la oportunidad. Puñada